Damos gracias a Dios por mi intérprete, Pablo. My apostle say thank you. Thanks to me interpreting. My new interpreter. Yeah, I'll try the best I can. yeah, but he doing a good job, you know. When we don't have anybody, they doing the good job. It's a good opportunity for him and, you know, for introduction for all people, you know. But we say thank you. We say God bless you. Gracias. Vos cuando yo hablo inglés, vos hablas español. Oh, Estamos en vivo, ¿verdad? Para todas las naciones. Así all the que nations. estamos felices. We are so happy. Amén. Estamos contentos. We are so glad. Estamos trabajando para que el reino de Dios siga avanzando. We working for the kingdom of God, En la keep presencia de working. Dios, the presence of God, en la presencia de Dios and the presence of God. hay plenitud de gozo. And we are happy and on God. Estamos felices, estamos completos. We are so complete. We are so happy. Estamos rebosantes, llenos, full. We are all overflow. Estamos Oh, God. con ganas, con deseos. We are with desire Y nuestra visión or vision determina nuestro estado de ánimo. determinate or Nuestro estado de ánimo, cómo nos sentimos. the way How we feel. The way we feel. You know, determina lo que nosotros vamos a alcanzar, en otras palabras. Determinate what we want to reach or we can reach. Y por eso tenemos que nosotros cambiar nuestra visión. That we have to change our vision, Tenemos que cambiar nuestra manera de ver. or we have to change our way to see. Para que entonces But then podamos sentir y entender cuando estamos en la presencia de Dios. we can feel and understanding when we are in the presence of God. Cuando estamos en la presencia de Dios, When we are in the presence of God, nuestra vida es transformada, our life is changed. nuestra vida es cambiada. Our lives is different. Somos personas que entramos en un nuevo mover. We are people. We are different. Estamos Way. caminando en otra dimensión. We walking in the different direction. Entonces, por eso la visión determina en nosotros lo que nosotros podemos alcanzar. That's the way the vision determinate what we can reach out. No voy a hablar de la visión en esta mañana, en esta tarde, We are not talking about the vision this evening, pero sí quiero que la gente pueda entender que la perspectiva del reino en nosotros no tiene que ser por la vista, como venimos hablando hace tiempo atrás. where the purpose of the kingdom is not for what we watch, what we can see. Entonces, tenemos que cambiar nuestra visión. And that's the reason we have to change our way to see the things. Entonces, hoy tenemos que Today. decirle a Dios, cambia mi visión. Today we have to say to God, please change my way to see the things, Para que nosotros podamos entrar en las promesas de Dios. so we can get in on the promises of God. Quiero que en esta tarde yo Sí, quiero hablarles acerca de cómo poco a poco nos vamos alejando de Dios. We want to say in this evening how we are
far, sometimes step by step, we were far from God. Nos vamos alejando de su palabra. We are stay away from His word. Vamos, como quien dice, levantando otros altares. We are lifting another standards far from God. Y en esta tarde And this evening, vamos a aprender varias cosas. we're going to learn a lot of stuff. Amén. Amen. Así que es importante que usted entienda lo que Dios quiere hablar It's important what to understand what God wants to talk to us, para que podamos ser llenos de la presencia de Dios. to be fullest of the presence of God. Y quiero que vaya conmigo a la primera escritura. We got the first scripture Para que podamos entender esta palabra. so we can understand this word. Y vaya conmigo en esta tarde We got the book this evening, Jeremías 17, Jeremiah 17, versículo 13. 13. Jeremías 17, 13. Jeremiah, ¿ok? Ok, y damos gracias a Dios porque el Señor me ha estado inquietando por este mensaje. I'm been lately, God, He's put this message on my heart. Es un mensaje para despertar, It's a message to wake up, para levantarnos si es que estamos poco a poco alejándonos. to lift up if we are step by step away from God. Y note que Jeremías dice lo siguiente: Jeremiah said the next, oh Jehová, esperanza de Israel, "Oh God, hope of Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados, everyone abandon you, they're gonna be shamed. y los que se apartan de mí serán inscritos en el polvo, Who stay away from me, they are right in the dust, porque abandonaron a Jehová. because they leave God." Y esta es la parte que me gusta mucho, que tiene que ver con nuestra iglesia. Y dice, porque abandonaron a Jehová, manantial de agua viva. ¿Cómo se llama esta iglesia? Manantial de vida. This church is like life and water of life. Entonces, es importante entender que el nombre de esta iglesia no es simplemente un nombre que fue escogido al azar, The name of this church is not was like a name. It's sino que en el momento en Yes, I que Dios gamble. nos llama al ministerio, and the moment God called him this ministry, el Señor nos da una palabra, God gives a word. que Él es el manantial de vida, He's the source of life. que el Señor es el manantial de vida. The God is the source of life. Entonces nosotros agarramos esa palabra, So we take in this word. y manantial significa algo que emana, algo que fluye, vida. It's the source. It means like the life and water. Por eso and cuando life. estamos en Él tenemos vida, We have life. tenemos sanidad. We have health. Ahora mire qué dice el versículo 14. 14. Dice, sáname, oh Jehová, Heal me, oh God, y seré sanado. and I'm gonna be healing. Sálvame Save me, y seré salvo, and I'm gonna be saved. porque tú eres mi alabanza.
because you are my gospel. Tú eres mi alabanza. You are my worship. Él es nuestra alabanza. You are my worship. Por eso en esta tarde That's the reason this evening tenemos que decirle a Dios, we have to tell him to God, sánanos, keep us healthy, sánanos, sálvanos, health, para que nuestra alabanza sea completa. to worship me completely. ¿Qué pasa cuando nos separamos de Dios? Mire, el diablo es tan astuto. What happened when I stay away from God? Satanás estará detrás de nosotros buscando la manera de alejar nuestro corazón. Satan or the devil, he will be behind us to looking for the way to keep us stay away from God. Él está tratando todo el tiempo de buscar una razón para que nosotros nos alejemos de Dios. He always trying and looking for a way to keep us stay away from God. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la causa? But why? What is the reason? ¿Qué es lo que está buscando? What he's looking for? Simplemente que nosotros muéramos eternamente. The simple he wants we die for the eternity. Por eso la escritura dice en Jeremías That's what the script says on Jeremiah. que serán inscritos en el polvo los que se apartan de él. With grinding and the dust, No who habrá- will stay away from him. No habrá vida para ellos. No life for them, no eternal life for them. Pero es importante que mientras hay vida, It's important when we have hay life, esperanza. we have hope. Es importante que mientras hay vida, It's important when we have life, identifiquemos las razones y las causas que nos apartan de Dios. we identify the reason keep us away from God. En la escritura menciona muchos reyes que empezaron bien y terminaron mal. The scripture says too many kingdoms or kings, they start very well, but they ending very bad. Ahora, ¿cuál es la causa? What is the reason? Empezaron a alejarse de la palabra de Dios. They start stay away from the God, Empezaron a alejarse del consejo de Dios. stay away from the advice from God. Pero otros reyes But the other kings, empezaron mal, they start, pero other kings terminan start bad, bien. but the ending, Porque empiezan a buscar el consejo de Dios. they did well because they start to Porque looking for the empiezan a advice of buscar God. la palabra de Dios. They start to looking for the God, Y, His y- word. y lo que estamos viendo en el día de hoy, What we see in the latest days, en las naciones del mundo, la distracción, the nation, the distractions, lo que está produciendo el enemigo, what the enemy is producing, levantando una pared para que nosotros no nos acerquemos a Dios. lifting a wall so we cannot be close to God. Y como dice la escritura, poco a poco te vas deslizando. Like a scripture says, Es como Step cuando by vos estás step, parado with- y te patinás en la nieve. it's really like when we are on we are stand up and with slippery in the snow. Y no te das cuenta. We didn't realize Y de repente se empieza a patinar y a patinar. we are slippery. El deslizarse es algo en el cual nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Sometimes with a slippery, Y away cuando nos from God, and volvemos, we don't realize it. cuando nos volvemos permisivos When we let everything, y permitimos when we let cosas que a Dios no le agradan. things God is disagree with it. Entonces, lo primero que tenemos que entender, The first thing we have to understand, ¿cuáles son las consecuencias? which was the consequence. Bueno, cuando estamos en Dios, When we are on God, el Salmo 91 nos enseña que habitamos en la presencia del Omnipotente. when the Psalm 91, they say, when we are in the presence of the omnipotent, Y hay un God. cerco de alrededor nuestro. and when we
and we have a covering. Él pone paredes alrededor nuestro. God put walls around us. Él nos rodea He's around us, y Él nos cuida. and He take care of us. Puede que pasen situaciones, Sometimes happen some kind of situations, pero su sombra te cubre. but His shadow is Por cover eso us. cuando leemos el Salmo 91, When we read the Psalm 91, es el salmo que nos enseña a nosotros a vivir bajo una cobertura eterna. it's the Psalm teaching us to live on the cover, the eternity covering from God. Ahora, a todos nos gusta estar protegidos y guardados bajo esa cobertura. All we love to be on the covering, Pero la Biblia dice y lo menciona a habitar bajo la sombra. the Bible says to live at the shadow of God. Y una sombra siempre está cerca de la persona. A shadow is always close to the person. No podemos habitar en la sombra de algo que está lejos. We cannot be close to the shadow is so far. Entonces, el estar bajo la sombra Be under the shadow nos da a nosotros cercanía a Dios. give us the close to be God. Es muy importante entender Very important to understand. que cuando salimos de esa sombra, When we are out or stay away from the ya no shadow, estamos cercados. we are out from the fence. El libro de Job dice algo muy curioso. The book of Job says something very curious. Y quiero que vaya conmigo a Job capítulo 1. We got the book of Job, chapter 1, Y que usted observe esta palabra. and we'll see this word. Job capítulo 1. Job, chapter 1. Y algo tan importante, entender cómo Job estaba tan bendecido, We understand how it was a man has too many blessings. estaba tan lleno de bendiciones. He's full of blessings. Pero ¿cuál era la rutina de Job? What is the routine of God, of Job? Y mire lo que dice la escritura. See what the scripture says. En el versículo 6 dice, perdón, en el versículo 5, y acontecía que and the habiendo five, pasado el 1:5. turno de los días It's passing the days. del convite, Job invitaba, los enviaba y los santificaba, y se levantaba cada mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Job's offer, say like a job, is offer sacrifice to everyone. Y decía, porque quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Perhaps my kids blasphemy and sins against God. De esta manera hacía Job todos los días. This way, Job he's make the sacrifice every day, Todos los días. every single day, ¿Cuándo? Todos los días. every single day. Y cuando tú estás haciendo todos los días la voluntad de Dios, When we are doing the will of God, va a every single aparecer day, Satanás. Satan or the devil is Va a for sure aparecer gonna el diablo. The devil gonna Va a appear. aparecer la oposición. He showed up. The devil, he showed up. Alguien va a querer sacarte del lugar donde tú estás. Someone wants to take you out. Van a the way querer you are. alejarte de la presencia de Dios. Someone wants to take you out the presence of God. Y dice el versículo 6. And the 6. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. One day come to show up in front of God, the sons of God, and in one he was the devil too. Y dijo
a Jehová, dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? And God said, where you come from? Y respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Satan says, I'll be running around the earth. Fíjate que el diablo anda rodeando la tierra, buscando a quien devorar. The Satan is around the earth, looking for who destroy. Pero primero Satanás está, él no está solo, él está organizado. Satan is not alone. He's organized. Él tiene su ejército, He has his army. él tiene sus demonios, He has his demons. él tiene todo su imperio He has his empire de miedo, de temor, de muerte, de robo, de suicidio, de homicidio. He has empire to fray, to robbery, to suicide. Y cada espíritu opera en diferente manera. And every spirit work in a different way. Satanás está observándote. Satan is watching you. Y mira cómo el Señor le dijo a Satanás, Look at God say to Satan, ¿no has considerado a mi siervo Job? Porque no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job is a different man. He says, stay away from sin, and a very straight man he loves God. Hay gente que nunca conoció a Dios Some people never met to God porque nunca tuvieron un encuentro con Él. because they never met to God. Y por eso necesitamos predicar la palabra. That's the reason we have to preach to God. Pero hay word. gente que agrada a Dios, Some people have the grace, hace for lo God, correcto para Dios, do the right things to God, pero el enemigo quiere trabarlo. but the enemy want to destroy him. Y Dios le dice, ¿has visto qué bueno que es? How you sing how good it is? ¿Has visto cómo Él hace todas las cosas que yo le mando? How you sing how good he is? Era recto, era perfecto, apartado del mal y temeroso de Dios. He does everything I say. He's a very straight man. He's afraid to God. Entonces, importante, Important. Satanás está buscando la manera de alejarte de la presencia de Dios. Satan is looking for the way Ahora to mire keep you esto, stay away from God. respondiendo, versículo 9. Satanás a Jehová dijo, ¿acaso Satan to God says, teme Job a Dios de balde? Satan say to God, it's a Y acá donde quiero hablar, acá donde quiero hablar de ese cerco que le estaba hablando en el Salmo 91. This is what talking about the covering and the Psalm 91. Esa protección, The walls, the protection, eso que nos rodea. the protection around us. Y mire qué dice, no le has cercado alrededor de él, a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Yeah, you covering his his house and his fruit of his hands. Ahora mire esto. Qué importante es saber It's important to know que nosotros como hijos de Dios tenemos un cerco. we are like a kids of God. Ahora We mire have the esto. wall, the Lo que va a color. intentar el diablo What the devil is gonna try es abrir una brecha en ese cerco. is open the wall. Es open the way in this coverture. Es tratar de abrir un camino en la cobertura. Try to open a way from the covering from the walls. ¿Cuántos están acá? Tratar de que lo que está cercado se rompa. Trying to break the wall with the covering we have. El cerco de protección
es el que determinaba a Job que estuviera protegido. The wall of protection determinate the hub. is where Satanás no podía protected. penetrarlo. Satan, he cannot do anything. Ahora, qué importante es que dice, has dado bendición al trabajo de sus manos. You give him blessing, the work of his hands. Por eso sus bienes han aumentado. That's the reason all this is blessing his houses. Sobre la tierra, usted lea el capítulo 1 y ahí va a leer todo lo que él tenía. If you see, if we read this, the chapter 1, we see everything job he has. Y él había pasado los números decimales y las centenas. Él tenía miles. He was a rich. He was a rich. Lea el versículo 1 de Job en el capítulo 1. You can see on the job the one, chapter 1 and 1. Ahora dice, extiende tu mano sobre él y verás si no te maldice. He said, you extend your hands over him, he gonna Pero be mad with you. Dios no tenía intención de tocarlo. God, he not have any intention to touch. Dios no tenía intención de hacerle algo. God not have intention to hurt. La intención de Dios era The intention of God it was mostrar la fidelidad de Job. show the faithful of Job. Y le dijo a Satanás, toca todo lo que tienes, pero no lo tocas a él. Touch everything he has, but not touch his soul. Ahora, qué importante, ¿no? This is important Entender to understand. que el alejarse de Dios To stay away from God, no es una opción. it's not an option. Podemos ser nosotros instrumentos de Dios, We can be like a jar on his hands. podemos ser nosotros instrumentos de bendición, We can be blessing, y aún así pasar pruebas, even we're gonna be tested. aún así pasar dificultades, Even we're gonna be through difficulties. aún así pasar luchas, Even to be hard time. aún así perder un ser querido, Even we love someone we love. aún así pasar por un problema matrimonial. Even we have the problems with our marriage. La esposa de Job le dijo en su lecho cuando estaba enfermo, maldice a Dios y muere. You know, Job, his wife, he said, blasphemy against God and die. Oiga, eso está tremendo. Era un hombre recto, He was a straight man, temeroso de Dios, afraid of God. apartado del mal, Stay away from the evil. pero se le vino el mundo encima But the way, por ser fiel. the way of the world, it was over his shoulders. Quiere decir que las luchas no determinan que estamos en fracaso. Sometimes what we've been through does not say we are a losers or we lost everything. No Just hay the una test. opción para alejarnos de Dios. It's not option to stay away from God. En cada situación de la que Job pasa, In any situation that God, Job is being through, el diablo tentaba a Job para alejarse de él. the Satan is always temptation to Job to stay away from God. Y él empezó a recibir malas noticias. He started to receive very bad news. Primero, que sus hijos morían. The first, their kids died. Primero perdía la cosecha. He lost his business. Después perdían los animales. He lost his animals, Después perdían los hijos. his sons, the farm. Y todos decían, algo estará haciendo este. Something happened with him. No había hecho nada. Something wrong with him, but he doesn't anything. Pero así es la gente para acusar, ¿eh? But people always point to you. A la gente le gusta buscar la razón de todo. People always want Por to algo le look estará pasando. point to you. This is happened because Seguro que something wrong alguna you did. metida de pata se mandó. Something terrible you did. No sé cómo se dice en inglés esa metida de pata, pero
Screwball. ¿Ok? Yes, a screwball. Pero seguro que alguna cosa de esas se mandó. For sure, something wrong he did. Y That's what nada the que people ver, says. no había metido la pata, He doesn't screw up. no había hecho nada malo, He doesn't anything bad. pero sin embargo estaba bajo presión. But he was under pressure. Él tenía razones para alejarse. He no has he has but Él tenía razones para alejarse. he has a reasons to stay away. Hay mucha gente que dice, yo me alejé de la iglesia o me alejé de congregarme, me alejé de Dios porque me enojé con el pastor. Some people say I stay away from the church, and I have a reasons to stay away from church because I'll be mad with the pastor. Otros porque tuvieron un problema con un hermano. Others because they had a problem with the member when the member on the church. Otros porque no es el horario que a ellos les gusta. Others because the schedule, they don't like the schedule, they would like the different hour. Y hay muchas razones que usted puede poner, cientos de razones, It's a lot of reasons, hundreds of reasons. por la cual la gente se va alejando de Dios. Different reasons, but the people stay away from God. Otros dicen porque ahora me congrego online. Oh, others say just I watch online, Solo miro los servicios online. just watch at the comfort of my house online. Seguro ahí se evita de diezmar, de ofrendar, de ser corregido, de que vean su vida. Yeah, so she say he's saving to drive, then they're not offering, not come to church, no correction. Nada. Entonces es más fácil. It's easy way. Entonces hay gente que dice, no, yo me fui de la iglesia porque ya no me gustaba la iglesia, había muchas cosas raras. Some people say I walk away from the church because too many weird things. I don't like Y it bueno, anymore. tenemos una lista larga que podemos mencionarlas todas, pero no vale la pena. We had a long list, but we don't say that Porque siempre el que se va tiene una excusa. because always who walk away have an excuse. El problema que la palabra enseña en San Juan capítulo 15, The problem that que separados de él nada podemos hacer. the word teaching, stay away from him. Nothing we can do. Stay away from God. Y dice en San Juan capítulo 15 que nosotros somos las uvas y él es la vid. The John 15, he say we are the grape, and he's the tree. Y que si nosotros nos alejamos de él, somos como las uvas que caen en la tierra, se marchitan y se mueren. If we walk away from God, we are like a leaf fall from the tree and then die. Pero si permanecemos en él, If we stay on with Him, como hablamos la semana pasada, We llevamos talked last mucho week. fruto. we take a fruit with us. Oiga, usted sabe que los árboles son azotados por tormentas. We know the trees they are like for a storm and breeze, También por tornados, for tornadoes, también por granizos, for a hail, también por altas temperaturas, for the high temps, bajas temperaturas. low temps. Ahora, sin embargo, Even cuando el fruto permanece al árbol, when the fruit stay in the Oh. tree, ese lleva mucho fruto. this is take Tiene vida, have life. está verde, It's green. luego madura. Es importante entender que debemos permanecer en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio del granizo, en medio de las altas temperaturas, permanecer en Dios y en su palabra. It's important to stay with God with the high temps, with the low temps, with the when it's cold, when it's hot, when the storm. El mundo día a día se va alejando de Dios. The entire world every day is to stay away from God. Estamos suplantando la palabra de Dios en el mundo, ¿no? Se está suplantando la palabra de Dios por la psicología.
they changing the word of God for the psychology. Se está suplantando la palabra de Dios por los grandes filósofos o los buenos comunicadores. The word of God they replacing from the psychology or the philosophers. Se está suplantando la palabra de Dios por los grandes, ¿cómo sería la palabra? Animadores, ¿verdad? Que son motivadores y mensajes motivacionales que no cambian a nadie. Or replacing the word of God for the science or for motivational meetings that at the ending is no work of no nothing. Y el mundo busca siempre correr detrás de sueños personales. And the world we're looking for always to chasing dreams, personal dreams. Donde te enseñan a tener una mente millonaria. When they show you to have a rich mind or millionaire man. Donde te enseñan a ser positivista. When they show you to be positive. Pero el positivismo y la fe no tienen nada que ver. The positive and the faith is not the same thing. Porque la fe es algo que es espiritual y el positivismo es algo carnal. Because the faith is spiritual and positive is with the flesh. Y entonces, ¿por qué la gente se aleja? Por desánimo, People stay away from, they feel down, por cansancio, or tiredness, porque está a lo mejor pasando pruebas, because they been through the test, porque siente presión. because they're under pressure. Y la parábola de las semillas que el Señor habla, When the Jesus is talking about the seeds, el Señor dice que una cayó junto al camino. he say one seed is fall on the La way. parábola del sembrador. Otra cayó junto a pedregales. One seed is stay on the rocks. Otra cayó entre espinos. Other and hard. Y otra en buena tierra. In one and the good earth. Estas cuatro tipos de características representan la vida de cada persona. That this is 4 different ways of ground. It's like the different 4 ways of the people. ¿Qué significa estas características? What means these different 4 ways of the seeds fall? Yo le voy a mostrar qué significan. We're going to teach you what Mateo this means. capítulo 13, Matthew chapter 13. bendito sea el nombre de Jesús. Y en el versículo 1 Matthew 13:1. vamos a leer el versículo 3. 13:3. Y les habló muchas cosas por parábola, He speaks to many things. diciendo: aquí el sembrador salió a sembrar. Here, he's come out to. Y mientras sembraba, una parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Follow the word in the Bible. Yeah, Okay? It's in Matthew chapter 13, verse 1. Okay. Verse 3. Y dice, versículo 4, y dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. when he was But- with the seed, it was on the way, and the birds come and they eat it. Versículo 5. Parte cayó en los pedregales, pero no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos
y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, al cual 100, al cual 60 y al cual 30 por uno. El que tiene oídos, oiga el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Yeah, some seeds. Ahora was on escuche esto. Some seeds was on the rocks. Versículo and 10. never give fruit. So some seed because it was not deep on the earth, and the some is coming out and born, and the root is dry, and the other is going in the storm, and then born, and it's dragging because he was out from the good earth with the good ground. Ahora, vamos a hacer algo. Cuando yo diga la palabra, que la lean la Biblia, así yo voy más rápido. Ok. Escuchen esto. Y el versículo 18. Ok, verse 18 now. Follow me. 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Luego le explica qué es. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Número 1, lo primero que va a pasar es que cuando nosotros estamos en la casa de Dios, Dios nos va a hablar y algo que no entendemos, el diablo va a querer arrebatarlo. Well, the first thing when we are on the house of God, and it's something we don't understand, the devil want to take away or take advantage from that. Porque cuando no entendemos, es fácil que nos engañen. When we don't understand, it's easy someone to cheating us. Cuando no entendemos, es fácil que nos hagan a nosotros a lo mejor algo para engañarnos o para robarnos. When we don't understand, it's very easy someone to do something to cheating us. Yes, to cheating us. Por eso es importante entender la palabra de Dios, That's very important to understand the Word of God, aprender la palabra de Dios, to learn the Word of God, buscar los significados, looking for the preguntar, what means, asking, leer, reading, estudiar, study, ir a alguien que sabe. looking for someone to know more. ¿Cuántos me than están us. entendiendo? How many you understand it? El diablo va a tratar de arrebatar la palabra de tu corazón. The devil wants to take away the Word of God from your heart. Como lo hizo con Eva cuando estaba en el paraíso y con Adán. The same way he did with the Eva and Adam when they were on the paradise. Tratando de poner en duda lo que Dios había dicho. Trying to put on doubt what God does with En them. otra palabra, el diablo dice, oh, con que Dios te dijo tal cosa. The devil say, "Oh, God tell you something else." Entonces dice, Then- pero Dios te dijo eso, pero no es así como te lo dijo. Oh, God tell you this, but it's not the way He says. Siempre pondrá en duda la palabra de Dios, He always put in doubt the Word of God, haciéndote creer que hay otro camino alternativo. and making to believe in another way. Versículo 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, ¿y qué pasa? Y se aleja. Amén. ¿Qué significa? Escuche esto, que la palabra la recibimos con gozo, con alegría, estamos felices, le damos gracias a Dios, pero We receive the Word of God with a happiness. We are so glad. pero al no haber raíz, but any roots, no tenemos profundidad. we don't have a roots. Our roots, they are not deep enough. Entonces, al no tener profundidad, We are our roots not deep enough. lo que pasa What happened is es que es de corta duración la alegría y el gozo que tenemos. the happiness is no long last. It's short.
Ahora, dice la escritura en el versículo 22, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Y mire qué es lo que le aleja a la gente. Pero el afán de este siglo, número 1. 2, el engaño de las riquezas. Ahogan la palabra y la hace infructuosa. Algunos cambian la presencia de Dios Some change the presence of God por el engaño de este siglo. for the cheating of this century, Por el dinero, por el trabajo, por las riquezas, for the money, for the work. el afán, el querer más y más y más. Sometimes we want more and more and more. Sin embargo, ¿qué hace? Que la semilla no tenga fruto. But what that means, the seed not have a fruit. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. What the seed, it was Oído, iglesia. in the good ground and the good earth, it give a good fruit. Mas el que cayó en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. It was in the seed, it was in the good earth. It's who understanding and who's blessing and who's can be a blessing over 50, 60, 100%. Voy a decirle algo. Cuando vos te vas alejando de Dios, lo primero que va a pasar es que tus prioridades van a cambiar. When we walk away from God, our priority is going to change. Y lo que va a ocurrir cuando tus prioridades cambian And then what's going to happen when our priorities change es que se van a abrir puertas que tú le habías cerrado al enemigo. Se van a abrir puertas que le habíamos cerrado al enemigo. Oh, it's going to be opening doors. We are already close to the enemy. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros antes teníamos un altar a Dios, The way we were with God before ahora el altar no es a Dios. is not God anymore. Ahora hay otro Dios ocupando ese altar. It's another God. Y oiga bien, toda la nación, oiga, depende de que nosotros volvamos a restaurar el altar que está caído. All the nation is about the restoration of what is fallen. Nosotros tenemos que saber que no podemos ser responsables del mundo, We know we cannot be responsible for the sin of the world, pero sí de la tierra en donde Dios nos planta. but yes, we are responsible for the earth God gives to us. Y si cada cristiano es responsable de la tierra donde Dios lo planta, If every Christian, every single one, is la responsible escritura with the dice God we que have. nosotros tenemos que extender el reino. The scriptures say we have to make the kingdom bigger, extended Ahora, kingdom. ¿por qué? Why? Porque cuando nosotros expandimos el reino, su justicia se expande, su misericordia se expande, su benevolencia se expande, sus bendiciones se expanden, sus beneficios se expanden, todo lo que es Dios se expande. When we receive the kingdom, the benefits expanded, the blessing expanded, everything expanded, His grace expanded. El enemigo tenía una estrategia en el tiempo antiguo para vencer al pueblo de Dios. Enemy has a strategy on his time to against the Y people of escuchen God. cuál es la estrategia. Listen, the strategy. Era introducir personas entre el pueblo It was getting to people on the town, on the people of God. que introduzcan doctrinas paganas y costumbres paganas para contaminar y alejar al pueblo de la verdadera adoración. Those people, what they do is introduce like the false doctrine against the God, but the people stay away from God. Y de esa manera derribaban la nación. Israel estuvo, oiga bien, en exilio muchas veces.
that way they break down the nation, like Israel. He was exilium for several times. Era llevado cautivo. Israel was imprisoned. Y usted sabe cuántas cautividades tuvo. Por eso el canto, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Israel were imprisoned. That's what the song said. Like when we were prison and the prison and the freedom is. Fueron cautivados por los asirios, fueron cautivados por los romanos, They are captivated for the Romans. fueron cautivados por tantas naciones, They are captivated for so many nations. eran subyugados y puestos como esclavos. They were slaves. ¿Por qué? Why? Porque descuidaron la presencia de Dios. Because they not take care they not take care very well the Y presence of comenzaron God, a alejar el corazón and they stay away their heart. de la verdadera adoración. They stay away their heart, the true adoration. Y of worship. Dios nos está llamando nuevamente. God calling us all the time. Cuando miramos nuestra nación, When we see our nation, nos damos cuenta we realize el efecto tan grande y tan poderoso que ha tenido el alejamiento de la nación de Dios y hasta dónde se ha permitido abrir puertas al enemigo. how powerful it is when the nation stay away from God and they opening the doors to the enemy. Por eso, ¿qué es lo primero que ingresa cuando nos alejamos de Dios? What is the first thing happen when we stay away from God? Muerte. Muerte. Dead. Dead. Muerte espiritual Spiritual dead. y luego, por consecuencia, Even for consequence, física. physical dead. La Biblia dice que mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Bible say my people suffering because they don't have enough knowledge. Y la palabra conocimiento que denota en la escritura no se refiere al conocimiento humano, ni al conocimiento científico, ni al conocimiento, vamos a decir, universitario. The knowledge on the Bible is not like a knowledge from university or knowledge from the science. It's a knowledge from spiritual. Sino al conocimiento de Él. It's a knowledge from God. Por eso la escritura, cuando habla de conocimiento, habla de intimidad. Scripture, when talk about knowledge, is talking about the same way about Conocimiento representa intimidad. knowledge means intimate with God. Por eso en la Biblia dice que Adán conoció a Eva en Génesis 1. ¿Y qué significa? Y luego tuvo hijos. There's on Genesis chapter 1, it say Adam meet Eva and they have kids. Conocimiento tiene que ver con intimidad. Knowledge is the knowledge and intimate. They are very close. It's El almost pueblo de Dios está pereciendo porque no tiene intimidad con Él. the people of God, they suffering because they don't have enough intimate with God. Y estamos aplaudiendo dioses ajenos. And we are like clap our hands to the other gods of different. Estamos permitiendo que en las escuelas enseñen brujería, hechicería, cualquier tipo de aberración sexual y que enseñen todo tipo de herejías y escuche, aún anarquía dentro de la escuela. We let under school the kids to stay away from the God, His word, and a sexual prompt about a sexual gender. Al punto que la corrección se vuelve un castigo en el cual si un niño quiere puede denunciar a su padre y meterlo preso solo porque fue disciplinado. And the correction of the kids is something wrong, supposed it's something wrong, but because his parents want to something good for them, Nos estamos alejando de Dios.
stay away from God. Ya no queremos corrección. We don't want correction. The kids, they don't want correction Ya no from the queremos parents. confrontación. Ya no queremos que nos confronten con el pecado. We don't want control with the sins. Queremos mensajes bonitos, motivacionales. We want motivations, advices in the message. Mensajes de prosperidad, mensajes de ensanchamiento. Message from prosperity, Pero no nos damos cuenta but we don't realize qué tan lejos estamos de Él. what we are from God. No nos damos cuenta We don't realize. que hace rato que estamos fuera de la nube. We don't realize we are stay away from the cloud for a while. Muerte espiritual A spiritual dead es lo que ingresa. Consiste en estar separado de Dios. La palabra muerte significa separación. a spiritual dead means to stay away from God. Por eso, cuando hablamos de muerte, hablamos de separación. When we talk about the dead, we talk about the separation. Por eso, la primera causa de la muerte es la caída. The first reason of death is the fall. Y la segunda, la Second. caída original del hombre. The second is the fall, original fall from the man. Por eso introdujo la muerte al mundo. That's the reason is that La death segunda comes es to nuestra propia world. desobediencia. or disobedience. Es la desobediencia en nosotros. Or disobedience. Not be obedient. ¿Qué nos aleja de Dios? What is stay away from God? El pecado. The sin. Cuando Adán y Eva comen del fruto que Dios le dijo que no comieran, When Adam and Eve they eat the fruit, God He saying no eat it. lo primero que hicieron corrieron a esconderse. The first thing they do is run to hide. ¿Qué hicieron? Corrieron a esconderse. They run to hide. ¿Por qué? Why? Porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Because they realize they are naked. El pecado causa de dolor, el daño, la confusión, la duda en el mundo. The sins cause pain and doubt and suffering on the world. El pecado actúa dentro de nosotros. The sin work inside us. El pecado distorsiona nuestros corazones y obstruye nuestra visión de Dios. The sins change us, and we cannot see the view of God on us. Empezamos a mirar a Dios ya como que Dios no es lo que nosotros creíamos. We start to see God is not the way we want to see God. Las hojas que Adán y Eva tejieron era una parte de justificar el pecado. The leaf and Eva and Adam, the cover was one way to justify the sin. Ellos entraron en la conciencia y se vieron desnudos. Start from their mind and they see they are naked. Y ellos tejieron hojas de higuera y se cubrieron su desnudez. They covering with the leaves and they cover the naked. Y en la Biblia las hojas de higuera representan la justificación. In the Bible, the leaves means the justification. Por eso el Señor cuando los vio, That's when God Él saw them. les cubrió ¿con qué? Con una piel de cordero, God discovered them, representando al Cordero de Dios que vendría para cubrir el pecado del mundo. that's the reason that Jesus is coming to save the sins of the world. Nunca podremos llegar a Dios en nuestra fuerza. We never go to God with our Nosotros strength. no buscamos a Dios, Él nos busca a nosotros. We're not looking for God. God, He's looking for us. Nosotros tenemos que permanecer en Él.
we have to stay away. No, we have to stay with Him y no justificar nuestros hechos, and not justify or excuse or acts. sino reconocer que somos pecadores, We have to recognize we are sinners. que el pecado nos separa de Él The sin to stay away from God y dejar el pecado y no a Dios. and stay away from the sin, not God. Porque algunos no vienen a la iglesia, ¿por qué? Por causa del pecado, pero prefieren dejar a Dios y no al pecado. Some people not coming to the church for the sin. They don't want to live the sins. They rather to not be with God. Que Dios nos ayude. God help them. Por eso, el Todopoderoso The God Almighty los cubrió con piel de cordero. is covered with the. Qué importante es saber que nuestro pecado, It's important to know our sins. solamente la sangre de Cristo nos puede limpiar. Only the Jesus Christ can clean our sins. Ahora, qué importante entender que el pecado me separa de Dios, It's important to know the sins. And pero stay away from God. Jesucristo me aleja, me acerca a Dios. Jesus make me close to Jesucristo nos acerca al Padre. God. Jesus feel to make close to God. Jesucristo nos limpia de todo pecado. Jesus clean us all the sins. Jesucristo nos revela la verdad. Jesus revelate all the truth. Jesucristo nos da vida eterna. Jesus give you eternal life. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Glory of God. Ahora mire algo. God all the time. ¿Se acuerda que en la escritura Jesús dijo que no vendría la segunda venida de Cristo sino hasta que la apostasía se viniera? The Bible say about when Jesus coming. ¿Qué es la apostasía? Es el rechazo de Cristo por parte del mundo. That means when the rejected of Jesus from the people of this La world. apostasía es una categoría teológica que describe a aquellos que voluntaria y conscientemente han abandonado la fe en Dios That means that the people, for their own will, they stay away from God. en el Dios de la alianza del pacto, The God alliance and the deal en quien se manifiesta completamente Jesucristo. on whose manifests Jesus Christ. Entonces, apostasía es lo que estamos viendo hoy. ¿Cuánta gente se está apartando de Dios? How many people today they are stay away from God? Ahora termino con esto. Romanos 8. Romanos 8, Romans 8, versículo 34 en adelante. Me encanta este versículo. Romans 8:34. Escuche, nos manda Dios a apartarnos porque algunos dicen, bueno, pero yo me aparté por los problemas, por las luchas, por las dificultades, por situaciones. People always say, I stay away from God. I have my reasons. I have too many problems, difficulties, like marriage situations. Ahora termino con esto, versículo 31. 31. I want to finish with this verse, okay? Listen. ¿Qué pues diremos a esto? 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? What are we going to say of this? What we can say of this? Escuche. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? If God with us, who against us? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? His God is with us, who against us? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? who gave his son. Todo. Todo. He can give us everything. He gave his son for our sins. For sure, he can give us everything else. Ahora mire esto. La pregunta es, versículo 33. ¿Quién 33. acusará a los escogidos de Dios? El diablo es el acusador. Who judged the chosen of God? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Who judged the chosen of God? Dios es el que justifica, God who is no las justified. hojas de higuera que podamos tejer, no las excusas que podamos poner, sino Él es el que nos justifica. God is justified and our excuses, even with the leaf Ahora mire we want to esto. put for cover our sins. Usted puede decir, lo que pasa es que yo no voy por esto, lo que pasa es que yo no quiero ir a buscar a Dios por tal cosa, lo que pasa es que a mí me pasó tal otra cosa. Todo lo que vos digas está bien, pero no tiene justificativo. I don't want to go to church because I have this situation, I have the problem, about hard times. You know, that means it's only justified and excuses for not go to church or stay away from God. Y después hay otra pregunta. ¿Quién es el que condenará? Who's going to be judged? Cristo es el que murió, más aún también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que intercede por nosotros. Jesus, who's died and he's alive, and he is be like our lawyer. Y ahora acá está la clave para todos aquellos que se alejan de Dios, por cualquier excusa. Here's the key from everyone. He says, stay away from God Por cualquier razón for any reason, o for por any cualquier excuse, excusa. for any excuse, for any justification. Acá está la clave. Romanos capítulo Here's the key. 8, Romans 8. versículo 35. ¿Quién 35. nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Who keep us away from the love of Jesus? Tribulación, angustia, Tribulation, persecución, persecution, hambre, hungry, desnudez, naked, peligro danger, o espada. fire. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. For a reason of you, we are dead on all the time. Y acá viene la parte que usted tiene que celebrar. Y dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos, denle un aplauso al Rey de Gloria. Nada me podrá separar del amor de Dios. Nothing can stay away from the. Si te apartas es por tu voluntad. Nothing can stay away from the love of God. Si te alejas es por tu voluntad. If you stay away, it's from your will, but nothing gonna change the love. Pero la of Biblia God. dice que nada me puede separar de Él.
ni Bible los says, ángeles, ni el diablo, ni los principados, ni las potestades. No que el diablo me hizo pecar, no que ni el pecado te puede separar si tú te arrepientes. Él te recibe nuevamente, anota tu nombre en el libro de la vida y te restaura. Alguien diga gloria a Dios. the sin cannot keep you away from God. If you regret with all your heart to God, the sin cannot keep you away from God. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. I want to pray this afternoon. Queremos orar esta tarde. Y quiero orar específicamente para que todos aquellos que están escuchando esta palabra We want to pray for everyone to listen this word. y que no están And alejados de Dios, they are safe away from no God. están congregados. They are not assisting to El church. engaño del mundo los alejó. The sin of the world, they stay Las away. mentiras del diablo, The lies from the devil, las heridas del corazón, the injuries from the heart, las ofensas, the offenses, el orgullo, the pride, la vanagloria, the vanity, situaciones situations. lo han alejado de Dios. Stay away from God. Pero para que en esta tarde But in this evening, hay una oportunidad para que vuelvas a su presencia. it's one opportunity so Así que you can vamos a go orar back en esta tarde. to the presence of God. Vamos a pedir que el Espíritu Santo ministre de una forma sobrenatural. The Holy Spirit is Voy a gonna be decirte here. algo. Cierra toda puerta que abriste al enemigo. Close every door you open to the enemy. Derriba los altares Just breaking Y- down everything. y reconstruye el altar de Jehová que está caído. Build your presence with God. Sin duda tu vida cambiará. No doubt your life gonna change. Sin duda tu familia cambiará. No doubt your family gonna change. Sin duda tu economía cambiará. No doubt your economy change. Sin duda No doubt todo tu alrededor cambiará. all your environment gonna change. Padre, te damos gracias en esta tarde. Holy Father, we give you thank you. Y te pedimos que tu presencia que rodea y llena la tierra, to presence around the earth, porque tú eres omnipresente, because you are omnisciente everywhere. y omnipotente. You are God Almighty. Y en esta tarde, Señor, In this evening, tú puedes tocar personas en cualquier parte del mundo. you can touch anyone on the Tú world. puedes tocar personas en cualquier lugar You can touch anyone on the que están pasando anywhere. momentos difíciles, luchas, dificultades, Someone who have the problems and y que no encuentran hard una situations. razón para volver a ti, and it's not any reason to come pero back que to you. hoy han recibido tu palabra Today they receive your word, y hoy han decidido entregar su corazón a ti. and today they decide to give his heart to you. Padre, clamamos a ti por ellos. Father, we're begging to you for Te them. pedimos en esta tarde We que beg to you puedan in this oír evening. tu voz, We beg for your voice. que puedan oír tu espíritu They can listen your spirit. y que puedan recibir lo que tú tienes para ellos. They can receive what you want for them. Clamamos, Señor, We begging you, para que no destruyan la tierra conforme a tu palabra, because not destroy the world, para que tu presencia y tu palabra sea establecida en la tierra. to the presence and your word established on the Y earth. bendecimos cada vida, And we blessing every life. que desates milagros, salvación, We the leash y que miracles, alcances a los que están blessing. lejos, Señor, reach out everyone como un día nos alcanzaste a nosotros. like you're reaching out